a la que tuvieron que recurrir tantos hombres a lo largo de sus vidas, con el fin de no perder el lugar que su familia les había heredado o el que a punta de esfuerzo habían llegado a ocupar. Me acordé de Urrejola y su disfraz de snob implacable, de la historia de ese hombre culto y capaz, embajador en algún tiempo, que tuvo que adoptar a su joven amante para que su convivencia no se convirtiera en un escándalo social. Del caso de un vecino que vivía en el sexto B de ese edificio y que presentaba a su pareja como el mozo, sintiendo yo la incomodidad de ser servido por él cuando debía estar sentado a la mesa con nosotros. Hombres viviendo su amor a escondidas para no terminar señalados como parias. La verdad llevaba a la deshonra ante la vista de los demás, la mentira a la deshonra ante sí mismos. No obstante, el destista no proyectaba ni una pizca de esa vergüenza, sino al contrario, vivía su doble vida como una forma de superioridad. Ese es un extracto del libro Los hombres que no fui, la séptima novela de Pablo Simonetti, quien nos acompaña a esta hora. Hola Pablo, muy bienvenido, ¿cómo estás? Ahí te vamos a pedir que enciendas el micrófono porque no te estamos escuchando. Pablo, yo te veo impecablemente, pero ahora sí, ¿cómo estás? Bien, gracias Antonella, gracias por invitarme y gracias por comentar el libro. Bueno, estuve entonces el fin de semana leyendo Los hombres que no fui y fue un viaje a los 90, que es lo que hace el protagonista. Vamos a hablar un poco de la autoficción también que está instalada acá, ¿no? La excusa del libro es un viaje al pasado. Este varón vivió en algún momento en un departamento muy hermoso, muy amplio, ubicado exactamente ahí en la esquina de Merced con Santa Lucía, y va después de muchos años a este lugar porque están haciendo un remate del siguiente dueño que vivió después de él. Y en ese remate le empieza a recordar parte de lo que fue su vida en los 90 a personas con las que se encuentra de manera espiritual o física en ese lugar, y a través de eso va haciendo un recorrido por los hombres que no fue y las opciones que fue tomando para transformarse en el que sí fue, lo que fue dejando atrás y mirando un poco críticamente su existencia. Y preguntarte, Pablo, respecto a este ejercicio de encontrarte con tu propio pasado y también hacer una mirada respecto a lo que fue la escena para muchos hombres que venían de familias muy conservadoras y que tuvieron que vivir su homosexualidad desde un lugar de mucha dificultad, muchísima más que la que existe hoy día, ¿no? Hablemos de ese Mira, ejercicio. yo creo que de ese ejercicio nació, por una parte, un sentimiento claro, de melancolía, de pérdida, de nostalgia. Hay personas que quedaron en el camino, personas que murieron, otras personas que dejaste sencillamente ver porque no fueron capaces de superar sus propios traumas y que siguen ahí a medio encerrar en unas conciencias muy atribuladas, pero que igual quisiste, amaste, bailaste, compartiste con ellos muchísimas cosas. Eh, También la ilusión de encontrar tu identidad, eh, pero que para algunos fue un camino demasiado espinoso y estrecho y que sencillamente no lo lograron. Entonces, como que es una crítica a todo eso, pero también hay mucha pena y pérdida, ¿no? Y por otra parte, claro, la sensación de la liberación, de decir que increíble que me libré y que pude finalmente establecer mi identidad, mi lugar en el mundo. Yo, aparte de convertirme en un hombre gay reconocido consigo mismo, también me convertí en un escritor, y pude afianzar ese lugar en el mundo, pude, digamos, afianzar mi personalidad. Eh, y eso tiene, por una parte, claro, uno dice, lo pude hacer, pero otra parte también es como me salvé. Y en ese sentido, aquí hay un reconocimiento a las víctimas de ese asfixiamiento social que se vivía en esa etapa. Yo lo centro en la clase conservadora porque es la clase que me tocó vivir, o podríamos decir una clase alta o enriquecida, como tú quieras llamarla, pero yo diría que esto le tocó vivir a la gran mayoría de las personas LGBTI en todos los extractos sociales y espectros sociales en los años 80 y 90. Veníamos saliendo de una dictadura, es así que era asfixiante culturalmente y también en cuanto a los patrones de género, a un machismo rampante, una homofobia quizás menos, porque claro, no hubo una persecución a homosexuales, no hubo campos de concentración para homosexuales como hemos visto en otros, digamos, eh,
regímenes totalitarios, pero sí no había ni un espacio para nada. O sea, yo me acuerdo de haber visto una película de los años 80 que actuaba Brad Davis, que se llamaba, en este minuto se me escapa el nombre, sobre un joven norteamericano que va a Turquía y lo sorprenden con droga a la salida de Turquía y lo meten en una cárcel, viaje a la medianoche o algo así se llama, pero bueno, ya me voy a acordar. En que hay una escena en las duchas. Yo lo vi después de que terminara la dictadura. Y hay una escena en las duchas que es una cosa totalmente sugerida, no hay una escena de sexo ni explícito, ni mucho menos, pero me acuerdo como la explosión de deseo y de solo poder ver algo que estuvo prohibido durante todo eso. Expreso de Medianoche, así se llamaba la película, sí. Expreso de Medianoche. Entonces, eso es una escena que yo podría contar en una novela, pero que muestra el grado de encierro en el que muchos vivíamos y muchos siguieron viviendo a lo largo de esa década, que no fue, en este sentido por lo menos, una década en que se pudiera, digamos, vivir tranquilamente. O vivir con cierta paz de que tu orientación sexual no te iba a significar un problema. Era un problema en el trabajo, en la familia, con los amigos. Y el otro día fui a un matrimonio de unos queridos amigos de la misma época, y el maestro de ceremonia hizo un pequeño discurso y dijo, que otro amigo más, decía, esa época de dolor, de muerte, de escondite, decía. Y bueno, así fue nomás. Esa fue la juventud que nos tocó vivir a las personas LGBTI en ese tiempo. Sí, en ese sentido pasan dos cosas, ¿no? Que están muy vinculadas con el libro. A propósito de lo que cuentas, Pablo, la importancia de la representación y lo importante que ha sido para las nuevas generaciones de la comunidad LGTBIQ+, poder verse en la literatura, en el teatro, en el cine y decir, wow, mi historia existe. Mi historia existe porque la puedo ver y ya no tengo que identificarme con el amor heterosexual porque empiezan a aparecer películas en donde puedo ver amores como los míos, ¿no? Creo que eso es tremendamente importante, pero también creo que mientras te leía pensaba en muchos de mis alumnos que hoy día viven su sexualidad de una manera mucho más abierta, su identidad en una manera mucho más libre, y decía, de verdad les haría tan bien leer esto y saber que lo que ellos tienen hoy día viene de un lugar de mucha dificultad, ¿no? Y quería preguntarte también por los lectores posibles en este sentido, la gente de tu generación, pero también de las generaciones más jóvenes, que probablemente se va a sorprender con lo que tú cuentas acá. Por supuesto, yo tengo la ilusión de que las generaciones más jóvenes lean esto para que entiendan, podríamos decir, la herencia, ¿no?, que hay detrás de lo que están viviendo hoy. Aquí, detrás de eso hubo muchas luchas, muchas personas que se abrieron con peligro para sí mismas a la visibilidad, para poder representar el ser LGBTIQ+, como la llamas tú. En el fondo, creo que ahí todo el ejercicio de visibilidad que hicieron los movimientos de diversidad sexual en los 90, el primer móvil, MUMS y varias otras organizaciones, fue fundamental. Es decir, mira, existimos. Si en realidad era tal el encierro y la tapa que estaba puesta sobre las personas LGBTIQ+, que sencillamente se podía ir por la vida como diciendo, mira, esto no es un problema en Chile, porque en Chile no hay homosexuales. Bueno, que fue lo que dijo Elwin en alguna entrevista en Dinamarca. En Dinamarca, en el año 93, Elwin dijo eso, y pasó colado, pasó piola, porque sencillamente, claro, era muy poca la gente que tenía la fuerza, la valentía, los privilegios, por último, de decir, mira, yo soy gay y todos los demás únanse, porque por alguna parte finalmente aparecía esta bestia machista, digamos, que te rodeaba por todas partes y que te hacía pagar un precio, pues fuera cual fuere. Entonces era complicado, era muy complicado. Entonces
ese proceso, desde los años 90 hasta ahora, ha sido un proceso lento, paulatino, con trabajo de mucha gente, pero quisiera que ellos apreciaran el valor de su libertad. Y en ese sentido, mirar atrás solo 30 años, nada más, les puede significar una apertura del mundo del cual venimos, y que es importante siempre tenerlo presente. Creo que la novela, en ese sentido, siendo una novela que pasa en ciertas casas, en ciertos espacios, el presente ocurre dentro de un departamento en el medio de una remate de antigüedades, hace un contexto histórico. Entonces, como que te cuenta, porque uno puede mirar atrás los 90 y inmediatamente como lee la transición, qué sé yo, el proceso político, pero el proceso social que hay debajo, creo que está bien representado en la novela. Uh-huh, uh-huh. Sí, además está muy bien instalado un lugar, y yo creo que eso es súper interesante, ¿no? Porque la novela tiene que ver con este varón que viene de una clase que tiene sus privilegios y también tiene sus desafíos en términos de lo que se espera de un varón de esa clase. Y además la novela termina en la revuelta. Y quería preguntarte por ese símbolo, ¿no? Que el final de la novela tiene que ver con las movilizaciones y cómo este personaje observa ese momento luego de tener este día de viaje al pasado un poco. Es que, mira, yo empecé a escribir la novela poco antes del estallido, y una vez que ocurrió el estallido fue inevitable ese punto de vista, o la revuelta, digamos, porque ese es el punto de vista que ahora estamos mirando el pasado, ¿no? Y me parecía que evadir ese lugar en el tiempo en el que estamos era, no sé si una cobardía, pero era también narrativamente una oportunidad desaprovechada y un sinsentido. O sea, como decir, ¿por qué voy a mirar el pasado desde un no lugar? El lugar histórico que estamos habitando es el lugar post-estallido. Entonces, por eso, a los pocos días de haber empezado, ocurrió esto y me dediqué y entré en este momento, y creo que le da un contexto muy crispado, porque en el fondo tú ves a una clase, y aquí ya hay una lectura política, que sigue viviendo dentro de sus mismos códigos y sus mismos ritos y sus mismas maneras de entenderse y de hablar y de hablar y digamos, de dirigirse el uno al otro. Está lleno de las convenciones sociales, de los pequeños gestos, y es como un barco de pared gruesa que va flotando en el medio de una ciudad crispada que está a punto de explotar. Y eso, para mí, metafóricamente muestra muy bien una de las fuerzas potentes que hay detrás del apoyo social masivo que tuvo el estallido. El apoyo social masivo del estallido es un grito pidiendo dignidad. La Plaza de Dignidad, bueno, la palabra dignidad apareció en todas partes. Ahí creo que está también el corazón de la novela, ¿no? Son personas que vieron atropellada su dignidad, son personas que sencillamente tuvieron que postergarse a sí mismos a propósito de las pertenencias o las fuerzas sociales que los rodeaban. Sí, pensaba en la disputa por el relato, ¿no? Porque un poco lo que hace el personaje del libro es decirle a su mundo, ¿cierto? A su entorno, yo no soy el que ustedes esperan que yo sea. Y para mí, una de las cosas más potentes de la respuesta también es la disputa por el relato del oasis. Es como, perdóname, pero nosotros no somos eso. O sea, el 80% de los chilenos viven endeudados, hay un importantísimo niveles de inequidad, hay muchísima pobreza o carencia o precariedad en nuestro país, y eso es lo que aparece, ¿no? Así como te disputo el relato y te empiezo a mostrar que yo soy otra cosa distinta. Ahora, en ese ejercicio, Pablo, y para terminar, también hay mucha exposición en este libro, porque hay harta autoficción, y uno está todo el rato pensando, ¿Guillermo será Pablo? ¿Cuánto de Pablo y en Guillermo, ¿no? Y quería preguntarle también por ese ejercicio, que no es la primera vez que tú lo haces, tú has escrito antes refiriendo a tu propia historia, ¿no? Pero a mí me da la impresión de que aquí es especialmente expuesto. Cuéntanos también respecto a esa decisión.
Mira, pasa que yo, claramente esto tiene un origen en mi biografía y está prácticamente los materiales primigenios están tomados de mi biografía. Pero el punto es que cuando tú empiezas a escribir una novela, la novela genera, podríamos decir, una circulación. Yo me imagino como las tormentas tropicales, ¿no? Primero viene una masa de nubes. Tú no sé si sabes cómo se producen muchos de los huracanes que van a parar después a Estados Unidos. Salen de África convertidos en una masa amorfa de nubes que sencillamente lo que traen es humedad, la humedad de la selva, y al entrar al mar, dadas las condiciones de calor, de temperatura, de vientos en altura, qué sé yo, empiezan a girar en sí mismas. Primero muy despacito, así como entonces eso se llama le llaman yo lo leo en inglés, por eso lo digo en inglés, es depresión tropical, y después se convierte en una tormenta tropical, y después esa tormenta tropical, y todo gira en torno a un punto, finalmente, al ojo. Las novelas todas tienen un ojo. Bueno, yo espero que mis novelas las tengan. Yo creo que las novelas que no tienen un ojo sencillamente no sirven nomás. Esas novelas que andan de aquí para allá y que andan medias perdidas y que uno al final anda diciendo, bueno, porque me están tratando de contar, no es una buena novela. Entonces, la novela empieza a circular en torno a sí misma y en esa circulación hay muchas cosas finalmente de tu vida que salen, digamos, expelidas por la fuerza centrífuga porque sencillamente no tienen un valor narrativo. Y hay otras partes de los personajes o de ti mismo que empieza a ser concentrada a propósito de esta fuerza centrípeta o esta fuerza de gravedad hacia el centro, ¿no? En ese proceso se puede llamar de mil formas, ¿no? De separación, de descreme, de lo que sea, el personaje que yo cuento, Guillermo Sívori, finalmente está mucho más unido a la historia de los hombres que no fui que necesariamente a lo que fue mi historia. Y lo mismo pasa con los personajes narrativos, que son 14, creo, son 13 capítulos, cada uno está titulado con un personaje, pero hay 2 capítulos que tienen 2 personajes, Son 2, o sea, son 15. claro. Entonces estos 15 personajes también tienen origen, pero al final yo los voy, digamos, voy generando un proceso de, no sé, como de acumulación de fuerza vital. Entonces, por ejemplo, uno puede decir que Andrés Urrejola se parece a tal persona y se parece a tal persona, pero al final es una mezcla de cosas porque yo voy tomando de muchas personas para componer este personaje para que me dé el sentido que yo necesito para la novela. Y así uno y otro y otro y otro. Entonces finalmente sin querer hay una conversación mucho más íntima entre personajes y narración y el discurso narrativo, y eso hace que, por último, uno diga que son personajes de ficción. Sí. Entonces, por eso yo lo llamo autoficción, o lo llamamos autoficción, claro, porque tiene autobiografía y tiene ficción. O sea, los materiales son eso, pero no, eso no es lo que termina por estar en la novela. Entonces, cuando yo pienso, digo, debería haber puesto Pablo Simonetti y Guillermo Sívori, prefiero Guillermo Sívori porque ahí hay cosas, hay incluso acciones, bueno, muchos diálogos, escenas que no sucedieron, en que yo no estuve involucrado y que otras personas estuvieron involucradas. Entonces, es tomar fuerza de la historia y componerla, como te digo, con este sentido de los giros hacia sí mismo. Claro, yo lo pregunto porque probablemente va a haber mucha curiosidad al respecto y también porque la gente no ha leído la novela, pero la novela, o que probablemente quienes nos están escuchando, pues la novela no salió recién, y la novela se hace cargo de eso mismo. De hecho, hay un diálogo de Guillermo, del protagonista, con un amigo de juventud que le reclama, oye, me escribiste sobre mí, me pusiste en la novela, y él le responde algo parecido que lo que a Pablo nos acaba de contar ahora. Entonces me pareció también interesante exponer eso porque es ejercicio literario, autoficción y todo aquello dando vueltas. Bueno, Los hombres que no fui, Pablo Simonetti, ya está el libro en librerías, va a ser lanzado ahora en la Feria de Autores, también para que estén atentos al lanzamiento. Pablo, ha sido un placer conversar contigo, muchas gracias por este tiempo. Igualmente, Antonella, muchas gracias a ti y que siga bien el programa, que me encanta que exista. Bueno, aquí seguimos, nosotros tenemos que ir a la pausa, pero ya regresamos